Cuenta una leyenda que hacia el año 2600 antes de nuestra era, las hojas de los arbustos de morera del emperador chino Guangdi caían misteriosamente hasta que la planta toda moría. Entonces Guangdi acudió a su esposa, la emperatriz Lei Su, para que le ayudara a resolver el enigma. Luego de observar atentamente la morera, Lei Su descubrió unos pequeños capullos amarillentos y brillantes. Al intentar coger uno de ellos mientras tomaba su té, este cayó en el líquido caliente y comenzó a deshacerse en una larga hebra de hilo. Así, sin quererlo, Lei Su descubrió cómo devanar la fibra de seda. A partir de aquí, la cría del gusano de seda se convirtió en una actividad familiar en toda China y fue un secreto muy bien guardado hasta que se filtró a Corea, para luego extenderse por Asia y llegar en el siglo XIII a Europa, donde se desarrolló especialmente en Francia e Italia. Estos son capullos del Bombyx mori, nombre científico del gusano de seda. En Cuba, los primeros ensayos para su cría datan de 1824, cuando se introdujo en nuestro archipiélago la morera. Sobre las bases para el desarrollo de la sericultura y sobre su comportamiento en la actualidad estaremos conversando hoy. Entre la morera y los gusanos de seda existe una dependencia mutua y vital. En ese vínculo simbiótico tiene su sostén la sericultura y las investigaciones asociadas a ella que se realizan en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey en Matanzas. Teniendo ya la morera, pensamos en la variante de poder incursionar en la cría de gusanos de seda. De esa manera, en el año 2000-2002, nos visita una empresa radicada en Cuba de origen coreano, Neneca. Esa empresa nos propone la idea de introducir acá en Indio Atuey el gusano de seda. Fue así que se hacen todos los preparativos para crear el expediente que le permitió crear las bases para poder introducir nuevamente el gusano, que era en ese momento ya un insecto exótico en el país, y poder hacer la cuarentena primero allá en el Centro de Sanidad Vegetal en La Habana y después la primera crianza ya en el año 2006 acá en Indio Atuey. Se ha estado desarrollando varios ciclos de crianza anuales que ha permitido desarrollar la producción de capullo, el devanado del hilo y sobre todo incursionar en el uso de los capullos del hilo para la artesanía. La sericultura puede constituir una importante fuente de ingresos para las comunidades, dado el valor y versatilidad de la seda, caracterizada por su brillo, textura y suavidad para confeccionar prendas de alta calidad. Pero también aparecen otros usos y aplicaciones con alto prestigio. La sericultura también es posible utilizarla, por ejemplo, en la salud y en la cosmética, porque derivado del capullo de seda es la sericina, por ejemplo. Muy útil en los procesos de elaboración, diferentes tipos de champú, de crema, de jabones, y también la seda se usa como material para la elaboración de tejidos, para sustituir tejidos de la piel, tejidos óseos, etc. Es bueno decir que a partir de todo el trabajo desarrollado por Indio Atuey, se desarrolla hacia La Habana, en el centro que hoy se conoce como Centro de Investigaciones de Plantas Proteicas y Productos Naturales, que permitió hacer un escalado mayor de esta tecnología en el desarrollo a partir de la seda como tal, es decir, los usos estos medicinales y también los usos de la cosmética. Para lograr hilos de seda de alta calidad se necesitan condiciones de higiene, ventilación, humedad y temperatura bien controladas, factores que implican grandes desafíos para Cuba. El joven Dairon Martín, quien ha recibido buena parte de los conocimientos sobre el trabajo con la seda por herencia de sus padres, hoy nos muestra un ejemplo de sacrificio para mantener la vida de los gusanos de seda y su alimentación. También nos explica varios procedimientos para este tipo de actividad. En naves como estas, en condiciones de tapado, en condiciones donde hay ventanas con malla para que no entren insectos, que no entren aves, que no entren roedores, donde hayan mesas sobre las cuales se ponen las larvas y se le pone la morera para que se alimente,
es que se hace la crianza de gusanos de seda. Cuidar el suelo porque las hormigas, por ejemplo, pueden subir y dañan la salud de esos animales. Entonces, básicamente, el gusano de seda se debe criar en condiciones de cautiverio, sobre todo techo y buenas condiciones para que corra el aire. Cuando termina la fase de alimentación del gusano de seda durante 28 o 30 días, comienza la producción de capullo, que la hacen en las rodalinas. ¿Y cómo ocurre ese proceso que da lugar a la seda? Al igual que cualquier otro tipo de oruga, los gusanos de seda transitan por 4 fases de desarrollo: huevo, larva, crisálida o pupa. Cuando los gusanos alcanzan su tamaño máximo, producen proteínas llamadas fibroínas que se solidifican al contacto con el aire, formando un filamento continuo de seda. Una vez listos para lo que se conoce como pupar, mueven su cabeza en un patrón de figura 8 y tejen capullos alrededor de sí mismos, utilizando ese único hilo de seda cruda de 10 micrómetros de diámetro, que puede medir entre 100 a 900 metros de largo. El capullo se forma a los 10 días, luego de 4 mudas. Se requieren alrededor de 2.000 a 3.000 capullos para obtener aproximadamente medio kilogramo de seda. De ese capullo de seda se extrae el hilo y con una cantidad de alrededor de 150 capullos se puede extraer entre 600 y 700 metros de hilos de seda. Entonces la propuesta nuestra es, en áreas de tierra donde se tengan alrededor de 2.000 plantas de morera, que se puedan criar alrededor de 10.000 larvas de gusano de seda, se pueden producir alrededor de 500 gramos de hilo de seda continuo. La propuesta nuestra incluye este enfoque integral, donde a partir de una plantación de morera puedan desarrollarse la sericultura para producción de materiales locales. También se pueden obtener productos para la medicina natural y tradicional a base de la hoja de morera y se puede usar el follaje de la morera o la biomasa como alimento de diferentes animales por el aporte en proteína que tiene, de azúcares totales y también porque influye en la salud, específicamente los cerdos, las vacas, los conejos, los carneros. Nosotros estamos ahora compartiendo las experiencias que hemos logrado a lo largo de los años con las universidades cubanas, con la idea de que esas universidades se conviertan en gestoras locales de este tipo de tecnología. Y pensamos que en las condiciones de Cuba, un país con tanta educación y tantos años de experiencia en las comunidades, con muy buenas capacitaciones se pueden lograr a corto plazo estas experiencias funcionando y rindiendo nuevos productos en el mercado artesanal en Cuba. Hemos visto que aquí en la Estación Experimental Indio Atuey se trabaja la sericultura en un modelo de cadena, donde se entrelazan ciencia y producción para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Un componente esencial de este proceso ha sido buscar los encadenamientos productivos que potencien sobre todo el desarrollo local junto a la ciencia. Encadenar con los propios productores a raíz de que uno de los elementos esenciales de este proceso es el consumo de la planta de morera. Insertamos la morera, insertamos el gusano y esto garantiza que estos productores, por supuesto, tengan para la alimentación también del ganado y aporten también a la producción de hilo. Para nuestros especialistas en el centro ha sido este proceso de mucha importancia. Le ha permitido adquirir ciertas capacidades que después han irradiado al resto de estudiantes de nuestras carreras que se ejercen dentro del centro. Estoy refiriéndome a la agronomía y medicina veterinaria, pero también a la comunidad, que es uno de los factores en los cuales incidimos sistemáticamente como parte de todo el contexto del desarrollo local. Dentro de todas estas potencialidades, el principal desafío actualmente consiste en disponer de suficiente genética de gusanos de seda, disponer de líneas de gusanos de seda que sean capaces de adaptarse a las condiciones climáticas en Cuba y puedan mostrar buenos resultados productivos en las primeras experiencias para que así se logre incentivar más esta tecnología y que se convierta en un proceso habitual en nuestra región. La sericultura como proceso se inserta perfectamente en el contexto de la Ley SAN, porque aunque propiamente el capullo, la seda, no es un alimento, pero sí puede tributar a proyectos de desarrollo local que generen ingresos para invertirlo en la producción de alimentos. Entonces, a mí me parece que puede haber una excelente conexión entre sericultura, seguridad alimentaria y Ley SAN en el contexto territorial.
Desde la voz de la ciencia, la sericultura emerge como un hilo conductor que enlaza tradición y modernidad, una opción que también impacta hacia una agricultura más diversa y sostenible que ofrezca nuevas oportunidades de conocimientos, empleos e ingresos en el camino del desarrollo local.